¿Sabe alguien el nombre de nuestro presidente? Peña Nieto. ¿Saben de qué partido es? Del PRI. ¿Alguno de ustedes esta semana oró por él? Ahorita veíamos en la ilustración del pequeño cargo de presidente que tenía David. Pues imagínense el cargo de Peña Nieto. Por ahí viene también en el cuadernillo donde hemos estado estudiando la historia, que se ore por Obama. Y también allá habrá quienes oyen por Obama, o aquí oye por Peña Nieto. Yo soy panista, yo soy perredista, ¿cómo voy a orar por él? Pero si analizamos al final de cuentas las equivocaciones de Obama y las equivocaciones de Peña Nieto, ¿en quién van a recaer? En nosotros. El Señor nos aconseja y nos dice que oremos ¿por quién? Por nuestras autoridades. Entonces es un buen consejo que nos da el Señor para que nos vaya bien a todos. Aquí en esta historia podemos ver esa equivocación, lo que costó. Así que, hermanos, tengamos esa bendición de orar por nuestras autoridades. Aquí los martes oramos por ellos, pero nos hacen falta ustedes para que como iglesia oremos y nos vaya bien y obedezcamos el consejo de Dios. Oramos. Bendito Dios, Señor, que tu Espíritu Santo hable, que tu Espíritu Santo haga, Señor, que nuestro espíritu esté presto a escuchar, a entender, a meditar y a llevar a nuestras vidas, a nuestra práctica diaria, el consejo tuyo, Señor. En Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo se llama el tema de esta mañana? El reino desgarrado. Y si les pidiera busquen otros temas para esta historia, ¿cómo serían los temas? Ninguno sería motivante. El mal consejo, el castigo del pecado, la división, la falsedad, la traición, serían puros temas negativos. ¿Y cómo hemos de darle gracias a Dios de que Él nos muestra, así como nos da y nos presenta personajes que fueron de bendición, que dieron gozo al Señor y que a nosotros nos trae también gozo, nos trae aliento, nos trae motivación, también nos presenta situaciones negativas, situaciones difíciles? ¿Y cómo hemos de darle gracias a Dios que nos dice, mira, así le fue al que escuchó mi consejo y así le fue al que no escuchó mi consejo? Y nos dice, tú escoge el camino. En esta mañana vamos a salir de aquí y nada más hay dos caminos: ignorar, dejar, no atender al consejo de Dios, o es escuchar, atender y obedecer al consejo de Dios. Lo que más sobresale en esta mañana, en esta historia, es ese mal consejo. ¿Qué es un mal consejo? Un mal consejo ciega, daña, trasciende, abarca y deja una marca en ambas partes. El que tomó el mal consejo y también el que dio el mal consejo. Analicemos cada una de estas cosas que pasa cuando tomamos un mal consejo. Un mal consejo pone una pared, una barrera, y en esa pared se dibujan cosas ambiciosas, se dibujan cosas que parecen tener beneficio, que me dan felicidad, que veo logros, que emocionan mi carne. Pero ¿qué hace esa barrera, esa barda? Me ciega. Cuando me está diciendo, cuando me está aconsejando, mal aconsejando, empiezo a ver lo positivo que siente mi carne, pero voy cegándome espiritualmente. Lo segundo, daña. La carne escucha el consejo
Ya empezó ese veneno del mal consejo a entrar a mi cuerpo, y mi cuerpo lo asimila y empieza a fabricar más veneno que estoy dispuesto a llevar y afectar a otros. Y ese veneno, que se llama pecado, daña, y daña siempre a todos. Tercero, la ceguera y el daño del mal consejo trasciende. Cuando yo acepto un mal consejo, ese mal consejo empieza a saberse. Ese mal consejo empieza a ser conocido por los demás. Empieza a esparcirse. Inician los efectos, inician las consecuencias. Cuarto, abarca, empieza a ceñir, empieza a rodear, empieza a apretar y empieza a afectar a todos y a cada uno de los que están presentes en ese mal consejo que empezó a activarse. Quinto, y deja una marca que va a dañar a la persona, a la familia, a los que le rodean, y esa marca va a verse en la siguiente generación, y en la otra, y en la otra. Eso que yo escuché siendo mal aconsejado y lo dejé brotar en mí, va a marcar a la familia para siempre. Aún y cuando el Señor lo perdone y lo limpie, va a quedar aquí en la mente un dolor por haber usado ese mal consejo hacia los demás. ¿Conoces a alguien que ha escuchado un mal consejo y ha pasado por estos pasos? Yo puedo decir que me faltan dedos para contar los casos que he visto cuando alguien ha escuchado un mal consejo y lo ha seguido. Y el final es sufrimiento. El final es dolor, y es dolor por mucho tiempo. Y esta mañana hemos leído ¿qué libro? Primera de Reyes, capítulo 11, 28 al 40. Y ahí podemos ver un grande ejemplo. Había un reino poderoso, había un reino próspero, había un reino que tenía la dirección y el consejo de Dios. ¿Quién era ese rey? Salomón. A veces como niños nos cuentan todo lo de Salomón, y yo por muchos años tuve un buen sabor de boca de Salomón. ¿Qué pidió él? Sabiduría. ¿Y qué entregó? Sabiduría. Y a veces decimos, los jóvenes, ¿qué haremos con los jóvenes? ¿Cómo se descarrían los jóvenes? Y resulta que este hombre, este rey, ¿cuándo se descarrió? Cuando era viejo. ¿Sí? Así es que oremos, jóvenes, también por los viejos. También ellos se pueden descarriar. ¿Y cuál fue su falla? Que tuvo nada más y nada menos que ¿cuántas mujeres? 1000. Sí. Le podemos poner el tema de cada una de ellas que eran, pero al final mujeres para Salomón. ¿Y qué otro error grande, aparte de este grande error, tuvo? Oyó el consejo de su mujer, y de su otra mujer, y de su otra mujer, y de sus 1000 mujeres. ¿Cuál fue ese consejo? Acércate a nuestros dioses, acércate a nuestros ídolos. Y seguramente por la atracción que él tenía por esas mujeres, cambió a Dios por ídolos, por la atracción que tenía hacia esas mujeres. La decisión de un hombre llamado Salomón, el hombre que se atrevió a acercarse a adorar a Astarte. Astarte era una diosa que era la parte femenina de Baal, un ídolo que había sido destruido y acabado ya, ¿por quién? Alguien que oró y que descendió fuego y después mató a todos ellos, Elías. Ya había acabado, y Salomón le aviva la parte femenina de este ídolo, de este dios. Moloc
Quemos, otros más que él tuvo que reverenciar, edificó para ellos. O sea, no solamente le dio cabida, bueno, pues tú atiende a tus ídolos, no, sino que él participa con sus tesoros que el Señor le había dado para edificar y adorar a estos. Y nos cuenta la historia que Moloc, ¿qué se presentaba ante él para que Moloc los escuchara? Niños para ser sacrificados. ¿Y hasta dónde llega la carne de este hombre para aceptar que niños fueran sacrificados? ¿Cómo fue despegándose? ¿Cómo se fue haciendo lejos por estos ídolos, por estas mujeres, por el consejo de estas mujeres? Así lo hizo por una y por todas sus mujeres extranjeras. ¿En qué cayó este hombre sabio? En la apostasía. El Señor nos habla que en los tiempos cercanos a la venida del Señor Jesucristo, muchos caerán en la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Alejarse de Dios, darle la espalda a Dios, rechazar su fe. Todo lo que Dios era, todo lo que Dios me ofrecía, ya no lo quiero, prefiero la carne. Este hombre sabio cayó en la apostasía. ¿Y qué hizo el Señor? Se indignó en contra de Salomón. Y así va la historia de Salomón hasta que llega a su muerte. Y qué bueno que no están los niños. Les decía yo que por muchos años Salomón, el hombre sabio, yo no leo en la historia de Salomón, cuando él muere, no se dice que se arrepiente. No se dice que se pone a cuentas con Dios. No se dice que viene y se humilla. Más adelante un rey, Manasés, también se equivocó, falló, pero ¿qué hace Manasés? Implora, se humilla mucho delante de Dios, le suplica y le ruega, y Dios lo perdona y lo vuelve a poner en ese reino que él tenía y que le había sido quitado, porque empezaba a sentirse el castigo de Dios, porque Dios se indignó porque se apartó. Manasés regresa. No nos habla la palabra de Dios de Salomón. Entonces nos queda un mal sabor de boca. Nos queda el qué sería o qué fue de Salomón. Hay una sentencia justa de parte de Dios. Y así vendrá, y así viene, y espérala, y la esperamos si escuchamos el mal consejo del hombre y de la mujer. Así como te rebelaste tú contra mí, le dice el Señor a Salomón, para que de alguna manera sientas lo que yo siento, porque es muy diferente que él se voltee y le dé la espalda a Dios a que un hombre le dé la espalda a otro hombre. Pero le dice, así como tú me hiciste, así va a ser contigo, Salomón. ¿Quién? Un trabajador tuyo, una persona especial tuya, que tú escogiste porque era trabajador, que se entregaba por ti. Él te va a traicionar. Y también alguien más cercano a ti, un hijo tuyo. Un hijo tuyo te va a traicionar y también vas a sentir 2 veces. Y tu reino se va a ¿qué? A dividir. El mal consejo acarrea la ruina a las familias. El mal consejo corta las relaciones. El mal consejo echa por los suelos todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros queremos, todo lo que nosotros anhelamos, todo se echa por tierra por un mal consejo. Y ya vemos esta historia de Salomón y se suma a esta historia triste otra historia. 2 nuevos personajes. ¿Quién? Roboam y Jeroboam, sucesores del trono de Salomón. Jeroboam, el trabajador; Roboam, el hijo de Salomón. Roboam de la tribu de Judá, Jeroboam de la tribu de Efraín. Yo les pregunto a ustedes, ¿a quién de ustedes les gustaría llamarse así? ¿O a qué hijo que viene en camino quisieras ponerle Roboam
o Jeroboam. Bueno, el autor del libro, la historia, dice que estos dos nombres son extraños, chistosos, curiosos para pronunciar. Bueno, yo no conozco a nadie que se llame así. Y si nos encontráramos a alguien que se llame así, seguramente esa persona no es cristiana. O si es cristiana, seguramente no leyó la historia de estos dos personajes que traicionaron y que dieron mal testimonio. Y esto nos lleva a cada uno de nosotros a reflexionar, a meditar. Dios usa hombres, Dios usa mujeres, Dios usa familias, Dios usa iglesias, Dios usa pueblos para que el mundo vea quién es Dios. Para que el mundo vea quién es el Señor Jesucristo en ti, en mí. Para que ese mundo diga, yo quiero ser como ellos. Yo quiero estar ahí donde ellos van. Yo quiero también esa bendición, esa prosperidad espiritual en el Señor y todo lo que el Señor agrega. Y cuando la gente pide y quiere y desea esto de estar aquí, hablando en especial de la iglesia de Bellavista, estamos seguros que Dios se agrada, Dios se goza cuando ve que la gente, porque nosotros damos un buen testimonio, quieren estar aquí. Pero así también, hermanos, hay hombres, hay mujeres que le dan la espalda a Dios, como lo hizo Salomón. Hay familias y pueblos e iglesias que caen en apostasía, le dan la espalda a Dios. Pero déjenme decirles que aún así, Dios a ti y a mí nos usa con un propósito, que su voluntad se cumpla. Y nos usa para que vea los demás que una iglesia, que una familia, que un hombre y una mujer que le da la espalda a Dios es severamente castigado. Empieza su vida a decaer, su vida a destruirse. Pero si es un hijo de Dios, después pueden ver que ese hombre y esa mujer se levantan. ¿Qué lugar de estas dos maneras de dar testimonio es Bellavista? ¿Qué de estas dos maneras es tu familia? ¿Cuál de estas dos maneras somos tú y yo? Cada uno reflexionemos. Soy alguien que cuando me ven, cuando me oyen, cuando ven mis acciones, quieren ir a donde tú vas. O ¿para qué voy a tu iglesia si mira lo que tú eres? Hoy, hermanos, es un buen día para examinarnos. Hoy es un buen día para meditar y tomar una decisión. ¿Sigo como estoy? ¿Estoy haciéndolo bien? ¿Dios está agradando? ¿Soy la imagen de nuestro Señor Jesucristo? Roboam y Jeroboam dividieron el reino en dos partes. El reino del norte, compuesto por 10 tribus, llamado el reino de Israel, que dirigió Jeroboam. El otro reino, el reino del sur, compuesto por 2 tribus, llamado el reino de Judá, que dirigió Roboam. ¿Qué hubo en el reino del norte? ¿Qué hubo en el reino del sur? En el reino del norte hubo idolatría, hubo sacrificios, hubo sacerdotes que fueron utilizados y fueron entrenados y fueron usados para alabar, para atender a los ídolos. Hubo santuarios, hubo un pueblo que adoraba a Dios, pero que ahora fue alejado de Dios y adoraba a los ídolos. Eso fue el reino del norte. ¿Qué fue el reino del sur? En el reino del sur hubo imágenes, hubo estatuas, hubo trabajos forzados para el pueblo. La pregunta es, ¿qué nos recuerda estas dos escenas? La escena que hubo en Salomón. Se estaba repitiendo. ¿Dónde nace esto? En Salomón. Y va de generación, en esta generación de estos dos hombres llamados, a ver si ya nos aprendimos los nombres, Roboam. Muy bien. Estos dos hombres
Era la siguiente generación de Salomón. Y si ustedes se pasan a la siguiente historia, ¿qué sucede con la siguiente generación? Lo mismo. El Señor dice, el Señor avisa que cuando tú cometes un pecado, cuando tú oyes el mal consejo, inicia en ti y va a ir a la generación que sigue y a la que sigue, mientras no sea cortada por un arrepentimiento, por una oración, por una súplica. No seas tú el que siembra semilla de pecado en ti y en tu familia, que van a sufrir maldición, que van a sufrir vergüenza, que van a sufrir deshonra. No abramos puertas que otros seguirán y te van a marcar. Cuando tú inicias con algo que alguien te aconsejó y que tú crees que está bien y lo traes a la iglesia, tú estás abriendo una puerta que otros van a seguir y vas a quedar marcado ante el testimonio y vas a quedar marcado ante Dios y no te va a ir bien. No abramos una puerta que va a ser seguida por otros y que cae en apostasía, que cae en vergüenza, que cae en deshonra. Jeroboam, su madre, Zerúa, otro nombre raro y que significa, si alguien quisiera poner el nombre de la madre Jeroboam, significa leprosa. Trabajaba para Salomón Jeroboam, era muy trabajador y le servía. Pero Jeroboam empezó este camino de traicionar a su rey, a Salomón, empezando a decir, este hombre es duro, este hombre daña al pueblo, este hombre nos está perjudicando. Empezó a hacer un daño a su rey. Él se le acercó un profeta que le dijo, tú pronto, en su tiempo, vas a ser rey. Le dijo a Jeroboam. Pero le dijo, espérate, espera el tiempo de Dios. ¿Y qué hizo Jeroboam? Todo lo contrario. Se rebela contra Salomón y corre por el reinado y entonces empieza una serie de problemas, de dificultades y daños en su vida y en toda su trayectoria. Meditaba en esto. ¿Quién estuvo con nosotros la semana pasada? El pastor Ricardo, ¿verdad? ¿Y qué estuvo compartiendo con nosotros? ¿Qué tema te acuerdas? Habló en especial de quién? De la familia, de la restauración, del modelo de la familia, del vínculo del hombre y la mujer. Habló de cómo educar a la familia, de la certidumbre de ser familia que sigue el consejo de Dios. Habló de resetear a la familia. Habló de las parejas, ahí no estuvimos casi nadie, habló con los jóvenes. Y el último mensaje habló de los padres, del liderazgo de los padres, del sacerdocio de los padres. Bueno, nos dio el consejo. ¿Y qué fue y qué vimos en nosotros esta semana pasada? Gozo, risas, reflexión. Estamos haciendo lo que se nos aconsejó. Todo eso hubo la semana pasada. Pero ¿qué hay en esta semana con eso que se nos compartió? Si le hacemos como Jeroboam, pues algo debemos de imitarle a Jeroboam. A Jeroboam se le dijo, espera. Nosotros con el consejo que se nos dio esta semana, como Jeroboam, ¿podemos qué? No, yo no voy a esperar, ya lo voy a hacer. Nada más que él para mal, nosotros para bien. El segundo personaje, y que es donde se centra este mensaje, Roboam. ¿Quién era? Hijo de Salomón. Y en este capítulo, en esta historia, ¿qué se le resalta a Roboam? ¿Qué se le pidió? Se le acerca el pueblo, se le acerca a Roboam
un profeta, y le dice: no seas duro con el pueblo, no dañes al pueblo, mengua eso que hizo al último Salomón, tú méngualo, sé menos fuerte, trae alivio al pueblo. Y entonces si esto haces, todos ellos te servirán. Y entonces, ¿qué hizo Roboam? ¿Qué hubieras hecho tú si te dicen: oye, aquel fue malo, pero tú que ahora vas a estar, puedes ser un poquito menos malo? ¿Qué hubieras hecho tú? Bueno, tal vez decimos, inmediatamente hubiera dicho: sí, yo voy a ser menos malo que él, al menos un 10% menos. A lo mejor le hubiera ido bien a Roboam. ¿Pero qué hizo? Dijo: no, dame chance, espérame 3 días, déjame pensarlo. Y entonces se fue ¿con quién? Con los ancianos. Se fue con los ancianos y les dijo: oye, ¿qué hago? Me están diciendo que sea un poco más blando, que sea más bueno con el pueblo. ¿Qué me aconsejas? ¿Y qué dijeron los ancianos sabiamente? Esto haz. Pon esto en tu corazón, considera al pueblo, habla con amabilidad, diles que estás para servirles. Ese fue el consejo. Y le dijeron el beneficio: si esto haces, ellos te servirán para siempre. Esto es un consejo para él y esto es un consejo para nosotros. Que seamos como estos ancianos aconsejaron. Pero ¿qué hizo como buen joven y sabio este rey? Rechazó el consejo de los ancianos y corrió ¿con quién? Con los jóvenes, para escuchar atinadamente el consejo de sus amigos jóvenes. ¿Y qué le dijeron los jóvenes? Apriétales más, aplícales más fuerza, castígalos con vara, castígalos con látigo. En una versión dice con escorpiones, ¿verdad? ¿Y qué sucedió con este consejo de los jóvenes? ¿Cuántas tribus eran? 12. ¿Y cuántas se le fueron en ese momento que tomó esa actitud? Cuando fue y les dijo: no voy a ser blando, sino voy a ser más fuerte. Inmediatamente se dividieron todos. 10 tribus se fueron ¿con quién? Con Jeroboam. Y 2 le quedaron a este hombre Roboam. Las preguntas a reflexionar en esta actitud de estos hombres: ¿qué consejo tienes? ¿Qué más vale para ti? ¿El de un joven o el de un anciano? Piensa en los últimos 10 consejos, o los últimos 5 consejos, o los últimos 3 consejos que te dio un joven, y piensa cómo te fue. Ahora piensa en los últimos 10 o 5 o 3 consejos que te dio tu abuelo, que te dio un anciano. Ponlos en la balanza y ve los resultados. Ve las intenciones de los consejos del joven y ve las intenciones del consejo de los ancianos. ¿Por qué se aburren los nietos con los abuelos? ¿Qué se la pasan haciendo los abuelos? Bueno, cuando están despiertos. Aconsejando. No hagas esto, no te enfríes, no tomes helado, no llegues noche, lee la Biblia, hazle caso a tus padres. ¿Qué te aconsejan los jóvenes allá afuera? ¿Para qué le haces caso? ¿De qué te sirve? ¿A qué vas a llegar? Y analiza cuál fue el resultado de ambos consejos. ¿Vale el consejo de Dios? Sí. Él puso a los ancianos, puso las canas como buenos consejeros para ti y para mí. Este hombre no obedeció a los ancianos.
Ve los resultados y reflexiona. ¿Cómo se les recuerda a Roboam y a Jeroboam? ¿Cómo lo recuerdas si lo sabías la historia o la escuchaste ahorita? ¿Cómo los vas a recordar? ¿Como hombres desobedientes? ¿Como hombres que le fue mal? ¿Como hombres que no dieron testimonio? ¿Cómo se le recuerda a Jack el Destripador? Como un asesino, quedó marcado por la historia. ¿Cómo se le va a recordar a Gloria Trevi? Como una mal educada. ¿Cómo se le va a recordar a Mario Besares? ¿Qué queda en la historia cuando tú obedeces al mal consejo? ¿Qué queda en la historia cuando tú escuchas el buen consejo? ¿Habrás escuchado el consejo de Dios? Te va a ir bien. Abuelo, padre, abuela, madre, ¿cómo se te va a recordar cuando aconsejaste? Hermanos, escuche el consejo de Dios. Imitemos a Cristo. Él nos invita y nos presenta un panorama en esta historia y nos enseña el desenlace. ¿Qué consejo vamos a escuchar? Hermanos, en un tiempo, este hombre que estaba lleno de sabiduría, le fue bien. Al final, atendió la carne. Y repito, no sabemos cuál fue su desenlace. Pero la siguiente generación y la siguiente generación, por haber escuchado el mal consejo, perdió, sufrió las consecuencias de no atender el consejo de Dios. Por eso, hermanos, escuchemos el consejo de Dios, escuchemos su palabra y atendamos que así nos irá bien. Oremos. Bendito Dios, Señor. En esta mañana, Señor, alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos la honra y la gloria. Te damos gracias, Señor, porque nos permites ver la diferencia de caminar en tu voluntad o caminar fuera de tu voluntad. Señor, nos has mostrado las consecuencias, el dolor, el sufrimiento de caminar en el pecado. Pero nos has mostrado también, Señor, la bendición de hombres y mujeres que siguieron tu voluntad y les fue bien. Queremos en esta mañana pedirte, Señor, sabiduría. Queremos en esta mañana pedirte, Señor, que escuchemos las canas, que escuchemos a los ancianos, su consejo. Queremos, Señor, como jóvenes, escucharte, Señor, atender a tu palabra, seguir tu camino. Queremos honrar y glorificar tu nombre con nuestro testimonio, Señor. Te damos gracias, Señor, por esa bendición de que nos muestres los dos caminos. Y que a tus hijos, Señor, nos abres ese camino angosto. Nos presentas el camino, Señor, para que vayamos de poder en poder. No queremos caer, Señor. No queremos fallar. Señor, si hay un consejo que nos aleja de ti, si hay una palabra, Señor, que nos separa, si hay una tentación, Señor, no queremos caer. Queremos, Señor, escucharte. Queremos atender a tu Espíritu Santo. Queremos ser siervos tuyos, Señor. En esta mañana, Señor, te damos la honra y la gloria a tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.